Sí, mi madre tuvo COVID, estuvo internada en una clínica, lo pasó muy mal, tuvo una recuperación muy lenta. Y tengo una hija que es cardiópata, por lo tanto he estado saliendo lo justo y necesario y muy puntualmente porque cuido a mi familia. Porque cuidas a tu familia. Y tuviste una experiencia muy cercana en lo del COVID. De hecho, quedé como contacto estrecho en esa oportunidad. Yo, Javiera, gracias, toco madera. Sí, Y tengo un padre también de 80 años, está muy sano, pero me preocupa el tema y lo que... Y creo que la Julia acá ha tenido una conducta bastante más ejemplar que el promedio. Porque claro, porque lo que ella decía, su propia hija, su madre que tuvo, y yo la veo todas o sea, yo diría que se saca un 10. Se saca un 10 en prevención, en autocuidado. Una mujer resiliente. Es que no tiene que ver con resiliencia, tiene que ver con entender lo que estamos viviendo. Yo mi cumpleaños, una semana antes de mi cumpleaños, yo llevé a mi mamá a hacerse el examen PCR. Ya. Como salió positivo, yo quedé como contacto estrecho. Wow. Desde el día que llevé a mi mamá, yo tengo la opción de poder hacerlo, me tuve que encerrar en mi pieza. Trabajaba a través de Zoom. Perfecto. Y estuve 14 días. Mi PCR salió negativo. Mi doctora me dijo que haya salido negativo al haber sido contacto estrecho no quiere decir que no tuviese coronavirus, y tuve que continuar mi cuarentena. Mi cumpleaños lo pasé solo, sin poder darle un beso a mis hijos, sin poder recibir un regalo. ¿Cómo te sentiste ahí? O sea, igual es triste, es penca, es doloroso. Yo había salido en el examen negativo, podría decir, oye, no, si yo tengo el examen sale negativo, pero mi carga viral ese día daba a conocer que era negativo. No sé si el día siguiente me tendría que haber ido a hacer 5 PCR más para saber si efectivamente no me había contagiado. Me sentí triste, me sentí penca, pero entendí que era un cumpleaños distinto y que por más ganas que tenía de ver a mi hermano, a quienes he visto una vez en todo el año pasado, y de carretear con mis amigas, a quienes no las veo desde el 13 de marzo del año pasado, imagínate. No lo hice. ¿Por qué la pregunta? Bueno, yo creo que ahí está el autocuidado y la resiliencia. ¿Por qué les pregunté? Porque yo tengo una persona que quiero mucho, que su mamá se murió por coronavirus. Y la verdad es que he conversado muchas veces con ella. Era una señora mayor, pero que se murió de coronavirus. Y en realidad cuando uno empieza a preguntar, a veces uno no tiene una persona tan cercana que se haya muerto por coronavirus. Y yo le decía, ¿qué mensaje, qué te gustaría que nuestra sociedad hiciera? Porque la verdad es que uno a veces está como tan alejado. O sea, yo lo veo desde fuera, afectivamente no, pero no se me ha muerto un pariente por coronavirus, ¿me comprende? Entonces le decía, ¿qué mensaje te gustaría? Me decía, por ejemplo, nadie ha hecho un acto de conmemoración, nadie ha hecho una escultura, una pintura, un acto de... ¿Sí o no? Un acto en que nos haga tomar una conciencia. Mira, estas personas que están simbólicamente aquí pintadas, reflejadas, con esculturas, con relatos, con poesías, con cantos, con lo que sea. Sabemos que abrazos físicos no podemos, pero lo demás sí. Pucha, ahí están. Esa es una manera también. 20.000 caídos. Ahí hay sensibilidad, ahí puedes tocar de una manera de corazón y cognitivamente una fibra. Porque si no, lo tenemos en la estratosfera, ¿me comprende? Hay que bajarlo. Con Gonzalo Bacigalupi, con Cristian Leporati, a través del Zoom. Gonzalo, te escuchábamos respecto a la reflexión que hacía Javier. Qué importante hacer algo que conmemore a que hemos perdido 20.000 personas y que las seguimos perdiendo. Eso de pronto va a tocar una fibra que no se ha tocado. Sí, porque mira, una de las cosas que pasa en la comunicación es que los números terminan confundiéndote, y los números como que finalmente la comunicación diaria de los números, por ejemplo, hoy día ustedes tienen ahí, dice 4.201. ¿Qué significa 4.201 casos? ¿Qué significa, por ejemplo, que 10.000 personas estén vacunadas, o que se informe que hay... Falta la historia y falta una narrativa, una épica distinta. De hecho, por ejemplo, en lo de las vacunas, la gente dice, hay 10.000 vacunas, son pocas, son muchas. ¿Qué significa? Por ejemplo, lo que debería comunicar con claridad el ministro, es decir, miren, las vacunas que estamos utilizando en este momento son las vacunas Pfizer, son seguras, pero no sirven para que alguien no contagie a otro, sino que sirven para que la persona que se contagie no sufra síntomas muy graves que ocurren en las personas de más riesgo, como el personal de salud, como las personas que están en interacción con otros continuamente. Entonces, ese tipo de comunicación a veces es mucho más importante que decir somos los primeros de Latinoamérica que vacunamos y tenemos a miles de personas vacunadas.
los porcentajes, un día 18%, 16%, hoy día la positividad el 8%, ayer fue 10%. ¿Qué significa en la realidad para las personas? Yo creo que ahí falta esa épica. Y eso en relación también a los fallecidos. Los fallecidos, los más de 22.000 fallecidos son personas. Son personas que vivieron en familia, son personas que tienen relaciones afectivas. Entonces, esa historia... Esas personas que perdimos deberíamos conocer, porque nos ayudaría mucho más a realmente darle carne a esto que ha pasado y que nos está pasando. En muchos casos esa persona no era prevenible, pero en muchos otros lo era. Entonces eso ayuda a que la gente todos tomemos conciencia de qué significa. Y como me gustó mucho la pregunta que le hicieron a usted, bueno, ¿ustedes han tenido algún pariente, un amigo? Y uno dice, sí, yo he tenido, porque eso te hace como mucho más claro acerca del impacto que tiene la pérdida, tanto en términos de fallecimientos como de enfermedad. No hablamos mucho, no se habla nada, pero nada, qué significa tener esta enfermedad, que es dura, es muy dura. La secuela. Y para los que, por ejemplo, hemos tenido parientes o amigos que han estado intubados, por ejemplo, no es un chiste esta cuestión. Y no tienes acceso a la comunicación, a la información, no puedes visitar a esta persona. Entonces, todo ese tipo de tocar cosas las manos. Se necesita comunicar mucho, en vez de el continuo, este optimismo ingenuo, un poquito irrealista que a veces se plantea, en vez de un realismo, contar las cosas como son y a su vez dar esperanza. O sea, vamos a salir de esto, pero vaya que estamos en un momento trágico. Yo creo que ese balance es el que falta, esa épica. Y decir, mira, vamos a tomar estas medidas porque con estas medidas vamos a conseguir esto. Y después medimos si lo pudimos hacer o no. Ser más honesto, en vez de siempre en esta parte lo hacemos genial. Es como que diciendo que hay cosas que no se hacen genial. O sea, olvidemos. Lo otro es las vacunas. Yo quiero decir algo que es muy importante. Esta es una pandemia, es global. Se dice pandemia porque afecta a todo el mundo. Y realmente no vamos a hacerle... El término de la pandemia es cuando todo el mundo en el mundo se vacune. O sea, no va a bastar que nos vacunemos nosotros, un grupo de nosotros. Esto es un proceso grupal, por eso se llama inmunidad de grupo. Y eso es por el momento teórico de cuando llegamos. Eso falta y es importante que todos nos pongamos las pilas para llegar a ese punto. Pero por el momento, vuelvo a insistir, y a veces parezco disco rayado, tenemos que controlar el contagio de alguna manera. Y hay maneras que se puede hacer. Oye, pero hay un tema, dos cosas súper interesantes que han dicho ustedes. Narrativa y emoción, que es más o menos lo mismo. Una forma de educar a la gente efectivamente, y la mejor forma de ser eficaz comunicacionalmente es a través de la emoción. No estoy diciendo nada nuevo. Freud, la sexualidad, o sea, y la publicidad ha repetido hasta el agotamiento el tema de la sexualidad. O sea, claramente la emoción y la narrativa es algo muy importante, muy interesante para poder acercar de alguna forma un camino de solucionar esta especie como de vacuna que tienen tácita los chilenos respecto de esta realidad que es la pandemia. Y eso no ha pasado porque finalmente el discurso del éxito lo que hace, el éxito es competitivo, el éxito es ganarle a alguien, el éxito es anticomunidad, es antinarrativa local, de grupo, es esencialmente individual. Y bueno, claramente los gobiernos compiten por un voto, compiten día a día por el rating del éxito. Y claro, nuestra inmadurez como política nos ha llevado a que efectivamente eso no se haya logrado lo que hizo Uruguay, no solamente Nueva Zelanda. Uruguay partió muy bien la pandemia, con mucha racionalidad, con un control muy importante del gobierno uruguayo, con una campaña muy bonita en la cual los que estuvieron en los Andes, abandonados largos meses, dijeron, esto también lo podemos superar todos juntos. Ellos fueron el rostro de la campaña en Uruguay y por largos meses, todo el invierno lo pasaron muy bien, entre comillas, la pandemia. ¿Por qué? Porque tuvieron una narrativa asociada a la emoción. Probablemente la vacuna pasaría... El país que lo ha hecho mejor en Latinoamérica. Mira. Así es. Mira. Y también Costa Rica ha sido, Costa Rica también, creo. Ahí tú nos puedes corregir. Sí. No, Costa Rica no tanto. ¿No tanto? Costa Rica no tanto. Mi hermano vive allá y la verdad es que los números, no hay mucho PCR, pero para la cantidad de millones de habitantes que hay, hace poco habían 2.000 contagiados diariamente. No tan bien. No, sí es alto. Es alto. Sí. Oye, y efectivamente, para cerrar el punto, como decían ustedes muy bien, los números son números, no son personas.
Totalmente. O sea, claramente en esta conversación, en este diálogo, quizás la clave para el gobierno efectivamente es tratar de encontrar una narrativa más centrada en la emoción, en la experiencia más antropológica de la gente, en su comunidad, en su familia, en su barrio, y tratar desde ese punto de vista de abordar la problemática. Ahora, en la conversación no hemos olvidado algo muy importante, que es el futuro cercano, que es la vacuna. Y ya tenemos, de acuerdo a la encuesta Criteria, un porcentaje alto de los chilenos, más de un tercio, que no cree en la vacuna y que no se va a vacunar. Y eso tampoco lo estamos abordando. Sí, es una conversación que nosotros la abordamos durante la semana pasada. Estamos de acuerdo con que las cifras indican que la gente está un poquito reticente, tiene harta desconfianza y que tenemos que hacer un trabajo para generar confianza gigantesca en torno a la vacuna. Cristian Leporati, Gonzalo Bacigalupe, el tiempo se nos ha ido, tengo que despedirlo. Me encantaría que pudiésemos reencontrarnos en una próxima oportunidad. Si hay algo muy acotado que no se te quiera quedar ahí en el bosque, por favor, Gonzalo, con el tiempo preciso. Yo creo que este es un país que ha tenido mucho éxito en las vacunaciones en el pasado y que probablemente va a ser exitoso cuando tengamos una vacuna para vacunar a toda la gente. Por el momento no tenemos eso. Exactamente. Y pienso que en eso finalmente vamos a ser exitosos, pero no es una cosa que se puede acelerar. Así es. Y va a demorarnos un tiempo. Abrazo gigante para ambos. Gracias por estar con nosotros. Un placer compartir con ustedes este viernes.